Hace 1898 el pueblo cubano continuaba inmerso desde hace varias décadas en una serie de desgastes levantamientos armados para emanciparse de España. Cuando en 1895 una nueva sublevación estalló en la isla, la respuesta bélica española fue mal vista en Estados Unidos, cuyo gobierno la instrumentó como pretexto para comenzar a fabricar el ambiente para una intervención directa en Cuba, enarbolando el discurso que su objetivo era liberar a los cubanos de la opresión española. Dicha postura fue apoyada por importantes empresarios estadounidenses, quienes hace varias décadas mantenían un comercio sumamente activo con Cuba. En 1898, la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana sirvió como la justificación perfecta para culpar a España, dando comienzo a la guerra hispano-estadounidense. En resumidas cuentas, Estados Unidos aplastó a España y ambos firmaron el Tratado de París, en el que España oficialmente le otorgaba las Filipinas, Guam, Puerto Rico y Cuba a Estados Unidos. Guam y Puerto Rico fueron inmediatamente ocupados por Estados Unidos, mientras que en las Filipinas se vivió un escenario un tanto más controversial, puesto que sus revolucionarios creían que Estados Unidos mantendría su promesa de apoyarlos para que las Filipinas se convirtieran en un estado independiente, la cual después de la victoria fue totalmente ignorada. En su lugar, Estados Unidos decidió conservar a las Filipinas, y casi o con mayor brutalidad que los españoles. Rápidamente arrasó con los rebeldes. Pero entonces, ¿por qué en Cuba se vivió un escenario tan diferente? ¿Por qué Estados Unidos no tomó la isla como el vecino Puerto Rico? Una de las razones principales por las que hoy en día Cuba es un estado independiente se deben a Henry Teller. Este personaje impulsó la enmienda Teller, que esencialmente prohibió al gobierno de Estados Unidos anexar Cuba. Dicha enmienda fue avalada por una amplia coalición de políticos y empresarios estadounidenses. Algunos de ellos se sentían amenazados por la potencial competencia agrícola que las plantaciones de azúcar cubanas representarían. Otros simplemente que Estados Unidos se limitara a librar a Cuba y reconocer como una hermana república soberana dependiente, mientras que otros más simplemente no querían más gente negra o de origen hispánico en su país. Si bien esta oposición se logró obstaculizar las pretensiones expansionistas, esto sí no se quiso decir que éstas se detendrían permanentemente. Y es que, de hecho, tras la victoria sobre España, los Estados Unidos ocuparon la isla sin acordar un plano para desocuparla. Algunos en el gobierno vieron esto como una oportunidad para ya fuese anexar o como se hizo en las Filipinas, para establecer un protectorado. En este contexto, en 1901, Theodore Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos, quien por si no lo sabías combatió en Cuba. Durante la guerra contra España, Roosevelt era de la convicción de que Cuba debería ser independiente y que se le podía confiar la instauración de un gobierno democrático. Desde luego, hubo una importante oposición en el Congreso estadounidense a la idea de simplemente desocupar Cuba sin sacar provecho, y en consecuencia fue establecida la enmienda Platt. Esta última complació a aquellos en contra de la anexión, dejando a Cuba como un estado nominalmente independiente, y al mismo tiempo obligó a todos los cubanos a otorgar casi el completo control de su economía a Estados Unidos, conjuntamente a cambio de retirar a las tropas estadounidenses de Cuba. La isla tuvo que aceptar ciertas exigencias punitivas, incluyendo nunca confraternizar con algún enemigo de Estados Unidos, ceder el sur de la bahía de Guantánamo para construcción de una base naval estadounidense, así como permitir a Estados Unidos intervenir militarmente si alguna vez sus intereses en Cuba fuesen amenazados. Lo anterior esencialmente convirtió a Cuba en un estado títere sin formalmente convertirlo en tal. El nuevo gobierno cubano no tuvo más opción que aceptar las exigencias yanquis, y Cuba se declaró independiente en 1902. Más tarde, una nueva rebelión en contra del gobierno PRO fue la causa estadounidense de una intervención yanqui. Sin embargo, no existieron serias pretensiones para la anexión. Esto fue debido a que Estados Unidos ya había ganado prácticamente todas las ventajas de una anexión, sin ninguno de los costos respectivos. La anterior se volvió una estrategia que sería repetida en las décadas a venir por futuros gobiernos estadounidenses en América Central.